Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que estoy segura va a despertar muchas pasiones y curiosidades, porque vamos a hablar de recuerdos, de tesoros del corazón, y de una figura que ha cautivado a muchísimos. De Mehmet Özdemir y esas palabras tan especiales que ha dedicado a sus recuerdos con Can Yaman. ¿Listos para desgranar esta historia y entender por qué estas declaraciones resuenan tanto? Si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Ahora sí, comencemos este viaje. Saben, el mundo del espectáculo a menudo nos presenta relaciones que, ya sea en la pantalla o en la vida real, dejan una huella imborrable. Y en el caso de Mehmet Özdemir y Can Yaman, esa huella parece ser particularmente profunda. Recientemente Demet ha sido citada diciendo que sus recuerdos con Can son un tesoro, y esa frase, tan sencilla pero tan cargada de significado, ha encendido muchísimas conversaciones. ¿Qué significa exactamente que unos recuerdos sean un tesoro? Va más allá de la simple nostalgia, ¿verdad? Un tesoro implica algo valioso, algo que se guarda con celo, algo que te hace sonreír al recordarlo, incluso después de que el tiempo haya pasado. Y cuando hablamos de una actriz de la talla de Mehmet Özdemir, cuyas interpretaciones han enamorado a audiencias globales, y de un actor como Can Yaman, que tiene un carisma arrollador, la idea de que compartieron momentos que ella considera tesoros nos da mucho en qué pensar. Pensemos un poco en el contexto. Demet y Can trabajaron juntos en Erkenci Kuş, una serie que fue un fenómeno de audiencias no solo en Turquía, sino en muchísimos países. Sus personajes, Sanem y Can, tuvieron una química que trascendió la pantalla. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, las escenas llenas de pasión y ternura, y todo ello contribuyó a que la pareja de Mir y Can se convirtiera en un referente para muchos fans. Era una de esas parejas de ficción que deseas que se conviertan en realidad, y aunque en la vida real las cosas a menudo toman caminos distintos, la conexión que crearon fue innegable y dejó una marca importante en la memoria colectiva de los seguidores de la serie. Cuando Demet habla de tesoros, ¿a qué recuerdos podría estar refiriéndose? Podríamos imaginar muchísimas cosas. Tal vez se trate de los momentos de rodaje, de esas largas horas de trabajo en las que, a pesar del cansancio, se creaba un ambiente de camaradería y amistad. Quizás eran esas anécdotas divertidas que solo ellos y el equipo de producción conocen, risas compartidas entre tomas, o el apoyo mutuo en los momentos de mayor presión. Las series turcas suelen implicar un rodaje muy intenso, y en esos escenarios, se forjan vínculos muy fuertes. Es muy probable que compartieran experiencias que se quedaron grabadas en su memoria, momentos de aprendizaje, de superación de retos, y de construcción conjunta de un proyecto que se convirtió en un éxito rotundo. Y luego está, por supuesto, la magia que crearon en pantalla. La forma en que sus personajes se enamoraban, las tormentas que superaban, la intensidad de sus miradas. Es posible que al recordar esos momentos, Demet sienta una gratitud especial por la oportunidad de haber vivido esa experiencia, de haber compartido escena con un actor con el que tuvo tanta conexión. El éxito de Erkenci Kuş no fue solo por la historia, sino por la química palpable entre sus protagonistas. Y esa química, esa chispa, a menudo se construye con mucho trabajo, pero también con una receptividad y una energía que fluye entre los actores. El hecho de que ella califique esos recuerdos como tesoros sugiere que la experiencia fue enriquecedora, positiva y sobre todo, memorable. Es interesante cómo en el mundo del entretenimiento, las relaciones profesionales a veces se confunden con las personales, y los fans a menudo desean ver a sus parejas favoritas fuera de la pantalla. Y aunque Demet y Can no mantuvieron una relación sentimental pública duradera, el impacto de su colaboración fue tan grande que esas memorias siguen siendo relevantes para muchos. La afirmación de Demet de que son un tesoro valida, de alguna manera, la importancia de esa etapa en su carrera y en su vida. No está diciendo que fueran lo más importante, pero sí que fue algo valioso, algo que atesora. En ocasiones, las declaraciones de los famosos pueden ser interpretadas de muchas maneras. Algunos podrían ver en estas palabras una simple cortesía profesional, una forma de mantener buena relación con un excompañero. Otros, más románticos o deseosos de una reconciliación, podrían encontrar en tesoro una palabra con un significado más profundo, insinuando que hubo algo más que una simple amistad o colaboración profesional. Sin embargo, creo que la belleza de esta
Irmaciones reside precisamente en su ambigüedad, en la posibilidad de que cada uno le dé su propio matiz. Lo que es innegable es que la experiencia de trabajar juntos y el éxito obtenido dejaron una impresión duradera en Demet. La profundidad de esta conexión, incluso años después, es lo que realmente nos fascina. Las palabras de Demet no son efímeras, son una elección cuidadosa de vocabulario que sugiere una reflexión madura sobre el pasado. Cuando alguien califica algo como tesoro, está elevándolo por encima de lo común, ubicándolo en un lugar especial de su memoria, reservado para aquello que ha sido fundamental, valioso y que ha dejado una marca indeleble. No se trata solo de haber compartido un proyecto exitoso, sino de la experiencia humana que ese proyecto implicó. Podríamos profundizar en la naturaleza de estos recuerdos. Se refieren a momentos de vulnerabilidad compartida en el set, donde las presiones de la fama y el ritmo frenético de producción se disolvían en instantes de apoyo mutuo y comprensión. O quizás a la euforia del éxito, a la celebración de los premios, a los viajes y eventos promocionales que los unieron en una aventura compartida. Las series turcas, por su naturaleza, suelen generar una intensidad en el rodaje que crea lazos fuertes. Los actores pasan meses juntos compartiendo largas jornadas, desafíos creativos y, sin duda, momentos de ocio y camaradería que trascienden la pantalla. La fama es una fuerza poderosa y, a menudo, las relaciones que se forjan bajo su escrutinio tienen una dinámica particular. La admiración del público puede ser abrumadora, y tener a alguien que entiende esa realidad, que ha vivido las mismas experiencias, puede ser un gran consuelo y un gran apoyo. Es plausible que Demet recuerde esos momentos de conexión genuina con Can, no solo como compañeros de trabajo, sino como personas que navegaban juntas por las aguas turbulentas del estrellato. Además, la forma en que Demet ha expresado esto no es a través de un rumor o una declaración forzada. Parece una reflexión espontánea y sincera, surgida de una pregunta o en un contexto más íntimo. Esto le otorga mayor credibilidad y peso a sus palabras. No se trata de alimentar polémicas o de buscar titulares, sino de compartir una apreciación personal sobre una parte importante de su historia profesional. Y volviendo a la serie Erkencikus, es innegable que la química entre Demet y Can fue el motor principal de su éxito. La forma en que sus miradas se cruzaban, la forma en que sus diálogos fluían, la forma en que construían la tensión y la ternura de la relación de Sanem y Can, era algo que los espectadores sentían visceralmente. Para muchos esa conexión en pantalla se trasladaba, de alguna manera, a su relación personal, alimentando el deseo de que esa magia no se limitara a la ficción. Cuando Demet habla de tesoros, no solo está hablando de sus propios sentimientos. Indirectamente también está validando la experiencia de los fans que se enamoraron de esa pareja. Al decir que esos recuerdos son valiosos para ella, está reconociendo el impacto que esa historia tuvo en un público global. Para muchos de esos seguidores, la serie Erkencikus no fue solo un entretenimiento, sino una fuente de alegría, de ilusión y de conexión emocional. Ver a Demet valorar esos momentos es, para ellos, un regalo y una confirmación de que lo que vivieron juntos fue algo especial. Es importante considerar que el paso del tiempo a menudo refina nuestras percepciones. Las experiencias vividas en el fragor del momento pueden ser interpretadas de manera diferente años después, una vez que la adrenalina ha bajado y se tiene una perspectiva más amplia. Demet, al decir esto ahora, está demostrando que ha tenido la oportunidad de procesar esa etapa, de asimilarla y de valorarla en su justa medida. Es como un vino que mejora con los años, o una joya que con el tiempo, revela su brillo y su valor. Incluso si la relación entre Demet y Can no evolucionó hacia algo más allá de la amistad o la colaboración profesional, el hecho de que ella guarde esos recuerdos como tesoros habla de la calidad de esa conexión. No todo el mundo tiene la capacidad de generar memorias tan significativas con sus compañeros de trabajo. Esto sugiere que hubo respeto mutuo, admiración profesional y, quizás, una profunda comprensión de lo que significaba crear algo tan impactante juntos. La industria del entretenimiento puede ser efímera, con estrellas que brillan intensamente por un tiempo y luego se desvanecen. Sin embargo, aquellos que logran dejar una marca duradera, aquellos que crean personajes y relaciones que resuenan en el tiempo, son los que realmente trascienden. Erkencikus y la pareja que formaron Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de ello. Su legado perdura en la memoria de millones de fans, y ahora, con estas palabras de Demet, ese legado se ve enriquecido con una perspectiva personal y emotiva. Podríamos especular sobre el futuro. ¿Habrá alguna interacción futura entre Demet y Can?
¿Se reencontrarán profesionalmente? Si bien estas son preguntas tentadoras, lo más valioso aquí es la honestidad y la profundidad de la declaración de Demet. Ella no está buscando reavivar un romance, sino expresar una apreciación sincera por una etapa que la marcó. Y esa apreciación es un testimonio de la importancia de la colaboración, de la química y de los momentos compartidos que en el gran tapiz de la vida se convierten en hilos dorados, en verdaderos tesoros. En resumen, la frase de Demet Özdemir sobre sus recuerdos con Can Yaman como tesoros es mucho más que una simple declaración. Es un reflejo de la importancia de una experiencia compartida, de la química que trascendió la pantalla, y del impacto duradero que esa etapa tuvo en su carrera y en su vida. Es una forma de honrar el pasado, de celebrar el éxito y de recordarnos la magia que puede surgir cuando dos personas talentosas se unen para crear algo extraordinario. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado esas significativas palabras de Demet Özdemir sobre sus recuerdos con Can Yaman, intentando desgranar su posible significado y el impacto que tienen en nosotros, sus seguidores. Es fascinante cómo una simple frase puede abrir tantas puertas a la reflexión y a la imaginación, ¿verdad? Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les evoca la frase "mis recuerdos con Can Yaman son un tesoro"? ¿Qué otros recuerdos de la serie Erkenci Kuş consideran ustedes tesoros? Dejen sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Demet Özdemir, de Can Yaman, o de las series turcas en general. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más contenido que estoy segura les encantará. Un abrazo enorme y hasta la próxima.